Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Amén, ¿verdad? El Señor nos ha regalado una hermosa mañana y antes que nada quiero darle gracias a Dios porque me permite estar aquí, porque nos da la vida, porque nos da la salud, porque nos da la libertad para poder estar hoy reunidos alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. También le doy las gracias a mi pastor Chuy, la pastora Vicky y todos los pastores que forman parte de Casa de Oración. Muchas gracias por permitirnos estar aquí compartiendo la palabra de Dios, por permitirnos ser instrumentos en las manos de Dios. Y vamos a entrar a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre amado, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, celebrando la libertad que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que están aquí, porque sabemos que tú las has traído con un propósito eterno. Gracias, Señor, porque sabemos que el día de hoy tú hoy hablarás a nuestra vida, que tu Espíritu Santo estará redarguyéndonos, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder poner atención a la instrucción que hoy tú tienes para cada una de las mujeres y varones que estamos aquí. Gracias, Señor, por tu amor, ese amor inmerecido que has tenido para cada una de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque así como a esa oveja perdida, de la misma manera un día tú fuiste a buscarnos, Señor, y es por tu amor y por tu gracia y tu misericordia que hoy somos salvos. Y también, Señor, te damos las gracias porque hoy sabemos que la palabra que hoy se va a dar será para salvación, será con un propósito y con propósito eterno. Señor, prepara los corazones y la vida de cada uno de los que están aquí, de los que vinieron por primera vez, Padre, que tú seas el que hable a su vida, a su espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, pues hoy es 15 de septiembre, ¿verdad? Y se celebra en nuestro país la libertad que hace muchos años como país se nos fue dada, esa libertad que la obtuvimos a través de una gran pelea, una gran guerra que hubo en nuestra ciudad, en nuestro país. Y le damos gracias a Dios porque podemos tener como país la libertad también de reunirnos y poder alabar y adorar su santo nombre. Porque en cuántos países no hay la libertad de poderse reunir a leer la palabra de Dios, no hay la libertad de reunirse para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le damos gracias a Dios por esa libertad que tenemos. Pero el día de hoy yo quiero hablar de un tema muy importante que se llama la obra del pecado y nuestra libertad en Cristo. Es importante saber que como seres humanos podemos tener una libertad política, pero como personas muchas veces somos esclavos. Aún estando aquí dentro de la iglesia, hay mucha gente que lleva años en el evangelio, pero que siguen siendo esclavos de Satanás en algunas áreas de su vida, que siguen siendo esclavos del pecado. Y es importante que nos preocupemos por nuestra situación, que cada uno como personas hagamos hoy un estudio de nuestra vida y que Dios nos hable y que sea un espejo donde podamos ver en qué situación estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la vida pasa y pasa muy rápido. Ahorita estamos sanos, estamos aquí, pero no sabemos qué va a ser el día de mañana, qué va a pasar en la tarde, qué va a pasar dentro de un mes. Eso solamente Dios lo sabe. Su palabra dice que no debemos de estar afanados por el día de mañana, pero sí debemos de preocuparnos cuál es nuestra condición, si realmente somos sus hijos, si realmente hemos sido libres a través de Él, porque solamente a través de Dios, a través de Cristo en la cruz, es que podemos recibir esa libertad, solamente es a través de Él. Proverbios 5:22, 23, ¿ya lo tienen? Proverbios 5:22, dice así: de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado
quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá. Les voy a leer una historia. Cierta mujer contó que cuando era una niña solía salir a jugar al bosque que estaba cercano a su casa, pero un día, después de una tarde lluviosa, salió a jugar como de costumbre, cuando sorpresivamente se dio cuenta que había caído en unas aterradoras arenas movedizas. Su corazón comenzó a sentirse angustiado en gran manera. Su cuerpo comenzaba a inmovilizarse. Sus lágrimas corrían por sus mejillas y en sus pensamientos decía: voy a morir y nadie se dará cuenta. Pero al instante pensó y dijo: gritaré a mi padre con todas mis fuerzas y todo mi corazón. Seguramente me escuchará y vendrá a rescatarme. Así que gritó con todas sus fuerzas y con todo su corazón a su padre. Afortunadamente, su padre estaba cerca y alcanzó a escuchar el clamor de su hija. Corrió a su auxilio, le extendió su brazo de amor y la libró de morir en aquellas aterradoras arenas movedizas. Así como esta historia, así es la obra del pecado. La obra del pecado y la manera en que el pecado trabaja es de una manera silenciosa. Hunde a las personas, les roba la esperanza, los hace sufrir y al final los mata. Y muchas veces pensamos: eso a mí no me va a pasar. El pecado trabaja de una manera muy en silencio, de una manera muy engañosa. Es una línea muy delgadita que en cualquier momento podemos pasarla y podemos caer. Así como esta niña cayó. El estar haciendo diario nuestras actividades, en cualquier momento podemos caer en esas arenas movedizas del pecado y empezar a hundirnos. El pecado ha hecho mucho daño al pecador, más de lo que ustedes se pueden imaginar, más de lo que el mundo piensa y más de lo que nos han mostrado. El pecado es algo devastador, algo que acaba con las vidas de los seres humanos y que los lleva a la muerte, pero a una muerte eterna. No solo a una muerte física, sino a una muerte eterna que los lleva al infierno. Incluso hay personas que han sido rescatadas del pecado, que han sido rescatadas de los peligros del pecado, de esas arenas movedizas, y parece que no se dan cuenta del gran daño que les ha hecho el pecado en su vida. Que aún Dios salvándolos, que aún sacándolos de ese momento tan difícil, quizá de una enfermedad que estaban a punto de morir, quizá porque los sacó de la cárcel, de alguna situación muy difícil, y después de que los salva, no se dan cuenta todo lo que el pecado ha traído a su vida. Lo toman como algo simple. Algunos hasta dicen: bueno, estoy así porque yo lo he decidido. Pero realmente el pecado está haciendo muchísimo daño. La palabra pecado aparece en la palabra de Dios 347 veces. Y esas 347 veces son palabras de advertencias para ti y para mí. Son una luz amarilla donde nos está advirtiendo acerca del pecado, que hay peligro, que debemos de tener cuidado. Por ejemplo, vamos a Juan 8:34. Dice así: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre,
el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para poder comprender mejor la obra del pecado, vamos a analizar primero que nada las transgresiones del pecado. Fíjense bien, en el proverbio que leímos al principio, dice así: de sus propias iniquidades será presa ¿quién? El impío. Iniquidades es lo mismo que pecado. El texto nos está hablando aquí en plural, no nos dice iniquidad, sino nos dice iniquidades. ¿Sabes por qué? ¿Te imaginas por qué nos habla en plural? Porque eso quiere decir que todos pecamos, pero que pecamos constantemente, que no pecamos una vez, que no pecamos 2 o 10 o 100 o 1000 veces, sino pecamos muchas veces, constantemente. ¿Sabías que hay un libro donde están escritas todas nuestras obras? Las buenas y las malas. Imagínate en este momento que te entregaran ese libro ahorita. Imagínate que llegaran y que a cada una de nosotros nos entregaran ese libro. Ahí nos podríamos dar cuenta de todos los pecados que hacemos. Y nos podríamos dar cuenta que en ese libro está llena de toda clase de pecado y transgresiones. Eso Dios lo tiene. Dios sabe cómo estamos viviendo. Imagínate que ese libro se le entregaran al que está junto de ti. Y digas, ¡oh, no! Tranquila, no lo van a hacer. No va a pasar. Pero tú sabes cómo vives. Nadie mejor que tú lo sabes. Dios lo sabe. Él conoce tu levantar y tu acostar. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces pensamos, ay no, yo no peco. Ay Señor, no, yo no soy alcohólico. Yo no soy una adúltera. Yo no robo, yo no ando matando. Y a veces nos escuchamos como ese fariseo desagradable que decía, bueno, yo no soy como aquel pecador, porque como ya estoy aquí en la iglesia, no, yo no soy como ellos. Aguas. Debemos de tener mucho cuidado. El profeta Isaías, él vio la verdadera condición en el ser humano cuando dijo en el capítulo 64:6 que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así son nuestros actos de justicia. Imagínense, si todo lo bueno que decimos que podemos hacer son viles delante de Dios, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que somos unos grandísimos pecadores. Pero tenemos a un gran Salvador. Tenemos a un Dios grande, perdonador, misericordioso. Y que para un gran pecado hay un gran perdón. Y que para un gran pecador hay un gran regalo de misericordia y de perdón para él. Todos, absolutamente todos nacemos con pecado. Desde Eva, desde ahí. No hay uno que pueda decir, yo no soy pecador. Ahora bien, si pensamos que nuestras acciones nos harán aceptables delante de Dios, déjame decirte que estás equivocado. Estás completamente equivocado, porque la humanidad, el 100% de la humanidad es pecadora, aún haciendo su mejor intento por teñir sus maldades con buenas obras, todos son pecadores. Y ahora vamos a hablar de la trampa del pecado. Proverbios 5:22 que leímos en un principio decía,
de sus propias iniquidades será presa el impío. Hay un refrán que dicen por ahí: de todas las estupideces que un hombre puede cometer, engañarse a sí mismo es lo peor. ¿Cuántos de los que están aquí no contesten? Todo el día se están engañando y todos los días diciendo: no, yo soy muy buena persona. Ay, no tiene nada de malo ver tantita pornografía. No tiene nada de malo decir una pequeña mentirita. No tiene nada de malo mover la báscula cuando voy a vender. Es que necesito un poquito más de dinero. Ay, eso Dios, ay Señor, tú eso no lo ves. Malo de los que andan matando, malo las que se prostituyen, malo los secuestradores, pero esto, no Señor, pues están en un grave error. Porque ni nosotros mismos nos podemos engañar, mucho menos podemos engañar a Dios. A veces podemos engañar a nuestras familias, pero a Dios no lo podemos engañar. No nos hagamos tontos. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Dios está hablándonos hoy. Y Dios nos está advirtiendo precisamente de esto. Que dejemos de autojustificarnos. Que dejemos de justificar por qué estamos practicando el pecado. Que dejemos de echarle la culpa a los demás. Los propios pecados del pecador son los que atrapan al pecador. Tus propios pecados son los que te tienen atrapado. No es que mi vecino que me vino a ofrecer el cigarro, no es que desde joven, porque viví esta situación. No, estás atrapado en ese pecado porque tú lo has permitido. Los pecados que cometemos son una trampa. Los pecados en los que estás viviendo son una trampa. ¿Por qué una trampa? Porque Satanás los pone delante de nosotros con un aspecto bonito. Satanás viene y te pone trampas. Satanás viene y te pone trampas a través de internet. Satanás viene y te pone trampas a través de hombres que se acercan hablándote de una manera que no debía de ser, porque eres una mujer casada, porque eres una mujer de Dios. Mujeres que se acercan porque aquí hay varones vestidas de una manera incorrecta, usando palabras incorrectas, y que los varones se dejan engañar. Y es una trampa que Satanás está poniendo. Una trampa que Satanás viene y te pone donde te dice: tu esposo te engañó, es que lo que ahora necesitas hacer tú es engáñalo, para que vea lo que se siente. ¿O qué otra trampa te puede poner? Es que a nadie le interesas, no vales nada, no sirves para nada. ¿Sabes qué? Quítate la vida. Y Satanás va poniendo trampas todos los días, y a cada momento somos tentados. Pero de ti depende el caer en la trampa o no caer en la trampa. Y a veces dices: es que estaba tan bien disfrazada que no me di cuenta. Debemos de tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y que nos dé el discernimiento. A veces están dando la palabra de Dios los domingos y Dios habla a través de sus siervos, y vamos a casa y hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan cómo engañó Satanás a Eva? ¿Saben cómo lo hizo? Precisamente cautivando sus sentidos, poniéndole el pecado enfrente de ella de una manera atractiva. Por eso ella cayó en la trampa, en una trampa que arruinó y que destruyó su vida, llevándola al cautiverio de Satanás. Una trampa que hasta el día de hoy lo vivimos.
porque desde ahí fue que entró el pecado en el mundo y en el hombre. Satanás cautivó su sentido del olfato porque no discernió que era una trampa para hacerla desobedecer a Dios. Debemos de pedirle a Dios todos los días: Señor, dame el discernimiento. Y pararnos con el discernimiento, pero así las antenitas todo el tiempo, mujeres y varones. Todo el tiempo estar pidiéndole a Dios: Señor, dame el discernimiento para poder saber en qué momento Satanás quiere venir a engañarme. En qué momento Satanás me va a soltar una mentira para hacerme caer en el pecado. Otra manera en que Satanás trabajó con Eva fue porque cautivó su sentido de la vista. Porque vio ella que el árbol era bueno para comer y dejó de poner su mirada en Dios. ¿Cuántos dicen el día de hoy: reconozco que he dejado de poner mi mirada en Dios? Reconozco que he puesto la mirada en la mujer ajena. Reconozco que he puesto la mirada en un varón que no me corresponde. Reconozco que he puesto mi mirada en las circunstancias y eso ha hecho en mi vida que esté llena del temor, que soy presa del temor. Eso me ha llevado a una depresión, a punto de quererme suicidar. He quitado mi mirada de Dios. No podemos quitar nuestra mirada de Él. Estamos en un mundo que está lleno de pecado. Y si nos sentamos a empezar a observar el pecado, vamos a empezar cayendo en el pecado, enamorándonos del pecado. Y aunque digas: a mí no me va a pasar, a ti te puede pasar, a mí me puede pasar, a todos nos puede pasar, porque todos somos vulnerables. Debemos de tener mucho cuidado de que nuestro sentido de la vista no se aparte de Cristo. Él es el blanco. Nuestros ojos deben de estar puestos en Él y en nadie más. También Eva fue cautivado el sentido del oído porque prestó atención a las astutas palabras de Satanás. Ella dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces nos sentamos y llevamos horas y horas escuchando a Satanás hablarnos al oído? Llámese televisión, la comadre, la secretaria, el vecino, ahí estás escuchando la voz de Satanás. Obedeces más a la voz del enemigo que la voz de Dios. Quizá tú dices: llevo meses, llevo años que no escucho la voz de Dios, no sé por qué. ¿Sabes por qué? Porque has prestado tus oídos a Satanás. Necesitas dejar de estar escuchando toda esa basura, toda esa mentira que Satanás quiere sembrar o que ha venido a sembrar en tu vida. Y necesitas escuchar solo la voz de Dios y de nadie más que Dios. ¿Y cómo hacer eso? A través de su palabra. A través de su palabra, ahí es donde Él te va a hablar, a través de la oración, a través de la intimidad con Él. Al juntarte con hermanas de la iglesia que se juntan solo para dar palabras de bendición. Porque a veces es triste, pero aún dentro de la iglesia nos sentamos con otras hermanas y empezamos a escuchar la voz de Satanás, en lugar de estar oyendo la voz de Dios. El pastor dijo: sí, pero mira, yo te aconsejo que mejor lo hagas de esta manera. Es que él porque es el pastor, ella, pues porque es la pastora Vicky. No, pero mira, ven, yo te voy a decir, hazle mejor de esta forma. Escuchemos la voz de Dios y dejemos de estar oyendo a Satanás. Otra manera como Satanás obró en Eva fue cautivando su sentido del tacto. Porque ella extendió su brazo para tomar el fruto, que quería saber lo que se sentía hacer suyo algo que no era de ella. Otra manera, y por último, es que cautivó su sentido del gusto, porque comió el fruto que Dios le había prohibido comer. Y así fue como vino el pecado a la vida de Eva.
escuchando a Satanás, deleitando sus ojos en lo que Satanás le había puesto, deleitándose al degustar el fruto que Dios le había dicho que no podía tomar y no podían comer. La engañó diciéndole, ándale, serán como dioses. Pero nunca vamos a llegar a ser como Dios. Él es perfecto. Él es santo, santo, santo. Nadie. Pero Satanás siempre viene a engañarnos y viene con proposiciones que aparentemente se ven bonitas, proposiciones que nos llaman la atención, proposiciones que por el momento suenan bien, pero ¿sabes una cosa? Esas proposiciones te van a llevar al dolor, a la muerte, al sufrimiento, te pueden llevar a un divorcio, te pueden llevar a perder a tu familia, a perder el trabajo, a perder tu salud. Debemos de tener mucho cuidado. Y todo esto que hizo Eva, podríamos decir, ay, qué mala mujer, ay, Satanás, qué bárbaro. Sin embargo, Pablo nos dice en 2 Corintios 11:14 que no nos sorprendamos de esa manera sigilosa de trabajar de Satanás. ¿Por qué? Porque él mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué crees? Para engañar a sus escogidos. Aún a los escogidos, Satanás quiere engañarlos. Debemos de notar algo importante, que en realidad el diablo no tiene toda la culpa. Porque a veces decimos, ay, el diablo, no, es que el diablo. Pero ¿sabes una cosa? No es así. El proverbio que leímos en un principio dice que son sus propias iniquidades las que atrapan al pecador. ¿Se dan cuenta? No es nada más Satanás. No es que Satanás viene y nos atrapa voluntariosamente. No, son nuestras propias iniquidades. Porque Satanás no puede venir a gobernar tu vida si tú no lo permites. Satanás no puede hacer nada que tú no le permitas hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de nosotros debemos o deberíamos de echarle la culpa al diablo, ni mucho menos a los demás, sino debemos de reconocer y culparnos a nosotros mismos, reconocer en qué hemos fallado y dejar de hacernos los oxisos, buscando a quién culpar y decir, no fue mi culpa. Un predicador dijo, criticar a los demás es muy fácil, lo difícil es juzgarse a uno mismo. Y es la verdad. Es muy fácil ver el error de los demás, pero difícilmente queremos ver nuestros errores, porque sí nos damos cuenta, pero los justificamos. Por ejemplo, cuando David se dio cuenta de su gran pecado, de la gravedad de su pecado, él no buscó culpables. Él no dijo, no, pues es que esta mujer no cerró la ventana, ella tiene la culpa. ¿A quién se le ocurre, a quién se le ocurre salir y estarse bañando así? Cualquiera lo podría ver. No, David reconoció y David sabía que él era el único responsable. Salmo 51:4 dice así, en la traducción del lenguaje actual: a ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. La otra vez escuchábamos a un joven que pasó a consejería y él decía, es que por poco y caigo con fulanita de tal, pero es que ella tiene la culpa. Es que debería de ver la foto que subió en su perfil de Facebook. Eso fue lo que me llamó la atención.
Y empezó a culpar a esta muchacha. Y al final yo le decía, oye, reconoce que tú eres culpable, deja de estarte justificando. Porque mientras tú no reconozcas la necesidad que hay en tu vida, no se te va a poder ayudar. Debes de reconocer, porque tú puedes ver la foto que sea, no necesitas ser solo la foto de esta chica. En internet encuentras todas las fotos, lo más inmoral que puedes imaginarte. En cualquier momento que das clic, apenas uno entra a Facebook y no necesitas entrar a páginas de pornografía para ver imágenes incorrectas. Pero de ti depende si te sientas a estar viendo y sigues dando clic. O de ti depende cerrar tu computadora y mejor me pongo a orar y salgo corriendo como José. Deja de estar diciendo que la culpa lo tienen los demás. Debemos de reconocer nuestro pecado. Necesitamos reconocer la situación en la que estamos viviendo. Debemos de reconocer que somos nosotros los culpables. Y que el pecado que hay en nuestra vida a nosotros primero que nada nos afecta. Y eso no quiere decir que nuestros pecados no afectan a los demás, o eso no quiere decir que los pecados de los demás no nos afectan a nosotros. Por supuesto que sí nos afectan, pero lo que realmente Dios quiere que sepamos y lo que realmente hoy Dios quiere hablar a nuestra vida es que nuestros pecados son el principal problema en nuestra vida. No es el pecado de tu cónyuge y no es el pecado de los demás. Nuestros pecados son el principal problema en nuestra vida. Otro aspecto de la obra del pecado es que el pecado es adictivo. Les voy a contar rápido una historia real de un joven que apenas tenía 16 años. Que por primera vez en su vida probó un cigarrillo que sus amigos le habían invitado. Al principio todo era solo un juego, pero al pasar los meses este joven fumaba ya más de una cajetilla por día para satisfacer su necesidad. Sus padres hablaban con él viendo que cada día incrementaba más sus ansias por consumir más y más cigarrillos. Al cabo de algunos años su situación empeoró y comenzó a tener problemas de respiración. Sin embargo, su adicción por el cigarro lo tenía esclavizado. Un día decidieron ir con el doctor y el doctor le pidió una tomografía de pulmones para ver cuál era su situación. Y los resultados fueron trágicos. Los papás no podían creer lo que su hijo tenía. Tenía ese mal que nadie quiere tener, cáncer. El médico, con un gesto de tristeza y asentando su cabeza, le dijo: tu cáncer te matará en algunos meses y lo hará porque tú así lo decidiste. Hoy Dios quiere sacar una tomografía en cada uno de nosotros, un electrocardiograma quizá, un encefalograma para ver todo lo que hay en tu cabeza. Y la respuesta que vas a tener quizá es como esta. Pero en Dios tenemos una esperanza. Y en Dios tenemos una esperanza de que si nos arrepentimos, esa muerte se acabará y podremos tener una vida eterna en Cristo. Y puede venir una sanidad a nuestro cuerpo, una sanidad espiritual. La sanidad que todo ser humano necesitamos tener. En algún momento de nuestra vida estoy segura que a muchos de los que estamos aquí, Dios nos hizo ese escáner y nos mostró nuestra situación. Y ahí cada quien decidimos el decir: yo quiero seguir viviendo bajo esta esclavitud, pónganle el nombre que ustedes quieran, no me importa que me muera. Así yo lo decidí. ¿Cuántas veces vemos personas en el hospital muriéndose por alguna enfermedad que quizá recibieron en un contagio sexual? Y aún les estaban predicando y ellos dicen: no importa, si voy a morir de eso, pero voy a morir contento.
disfruté. Y cuando escucha uno esas palabras, en lo personal, a mí me llena de tristeza. Digo, qué desgracia, porque no solo sufrieron aquí en la tierra, sino les espera el sufrimiento eterno. Muy bien podrían arrepentirse ahorita, y quizá Dios los puede sanar, quizá no los sana de su enfermedad, pero sana su alma y serán salvos. Entonces nosotros tenemos la decisión, tú lo decides, si vas a dejar que el cáncer que hay en tu vida espiritual, esa gangrena espiritual que hay en tu cuerpo te mate en unos meses, en años, en unas horas, o estás dispuesta a que Dios te salve, a que Dios te sane. Nuestro proverbio dice, el pecador retenido será con las cuerdas de sus propios pecados. El pecado no es una adicción, pero sí es adictivo. Todo exceso nos lleva a una adicción y toda adicción nos lleva a pecar, porque un adicto pierde por completo el control de sus actos. Ejemplo, celular, comida, ejercicio, dormir, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entremos en un equilibrio. ¿El celular es malo? No. ¿Comer es malo? No. ¿Dormir es malo? No. Pero cuando pierdes el control y ahora el sueño, el dormir, la comida, el celular, la pornografía, todo eso te controla, todo eso te lleva al pecado. Es fácil de entender cuando queremos entender. Es fácil abrir nuestro corazón cuando estamos dispuestos a cambiar, cuando reconocemos la situación en la que estamos viviendo. A veces vemos a personas perdidas en las drogas, en el alcohol, en los juegos del azar, en la inmoralidad. Cada día hay más millones de esclavos al pecado alrededor del mundo. Y sin duda, tú puedes ser uno de ellos en esta mañana. Quizá tú eres esclava de alguno de estos pecados. Pero el mundo, la mayoría de las veces, no quiere reconocer esto. Incluso se burlan de los cristianos. Incluso se burlan de los que no practicamos ese tipo de pecados. Y dicen, es que tú no disfrutas la vida, llevas una vida muy aburrida. Pero verdaderamente la vida del cristiano no es aburrida. Al contrario, la vida del cristiano para mí se me hace llena de felicidad, de gozo y divertida. Es completamente diferente al concepto que ellos tienen. Dios nos da la libertad y en medio de esa libertad podemos experimentar el gozo, la felicidad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de las tristezas, en medio de las pruebas, viene la gracia de Dios y nos da esa fuerza para poder ser felices. Y que nuestra felicidad no dependa de nuestras circunstancias. No necesitamos el alcohol para reír o carcajearnos. No necesitamos andar con un hombre o con otro hombre para sentirnos satisfechos. ¿Por qué? Porque nuestra satisfacción está en Cristo. No necesitamos drogarnos para decir, ay, es que para salir de mi realidad. Al contrario, los que tenemos la libertad en Dios vemos nuestra realidad y a lo mejor las circunstancias no nos gustan. Pero Dios nos da de su gracia y de fortaleza para decir, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos se burlan de los cristianos simplemente porque no participamos en actividades perversas. Realmente el mundo se quiere engañar en su propio razonamiento
acerca del pecado. ¿Y saben por qué? Porque están retenidos en las cuerdas de sus propias iniquidades. Proverbios 11:6 dice así: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Una vez más, la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. La realidad de nuestro mundo es que está hundido en la esclavitud de sus pecados. Pero la Biblia nos advierte a no dejarnos llevar por la idea de que podemos pecar una vez y otra vez y pensar que podemos renunciar fácilmente. Eso es una gran mentira, porque una vez que caes en el pecado, no creas que es tan fácil salir. No es así de fácil como el mundo lo pone. El pecado es como la serpiente, como esas boas que vemos a veces en los videos. Seducen al pecador hasta que lo han atado con tanta fuerza que le exprime la vida y termina matándolo. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Estamos viendo la obra del pecado y créanme que es algo muy serio y que muchos de ustedes hoy están atrapados en esos lazos de sus propios pecados, ¿verdad? No me contesten. Pero si tu respuesta es sí, quiero decirte que hay una solución. Y a lo mejor tú vas a decir, ¿hay una solución? No, para mí no hay solución. ¿Realmente podemos escapar de los lazos de nuestros propios pecados? Quizá te preguntas. Claro que sí. Claro que sí. Sí hay una solución. Y la solución es que aceptes una invitación. La invitación del Evangelio. La invitación de la palabra de Dios. Isaías 1:18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta fue una invitación del profeta Isaías a los israelitas para que se volvieran al Señor, para que se arrepintieran de sus pecados, y es una hermosa invitación al Evangelio. En primer lugar, vemos cómo Dios les dijo: venid ahora. Y Dios hoy te está diciendo, si tu respuesta es sí, estoy en el pecado, sí soy presa de mis pecados, Dios te está diciendo, venid ahora. Y lo está haciendo de una manera amable, pero también lo está haciendo de una manera urgente, al decir, venid ahora. Ahora, tu pecado necesita ser arreglado. A veces pensamos, bueno, poco a poco lo voy a ir dejando, poco a poco voy a dejar de estar practicando esto. Pero ¿sabes una cosa? Eso es una mentira. Necesitas dejarlo ya, cortar de tajo, dejar de hacer ya lo que a Dios no le agrada. O algunos han de decir, no, es que todavía estoy muy joven, tengo 55 años, no, estoy en la flor de mi juventud. Dice que 70 y 80 los más robustos, no, me faltan 30, quizá no llegues un año más de vida. Solo Dios sabe. La invitación es venid ahora. Ahora. No esperes a ser viejo.
No esperes a que la otra persona tome la decisión. Toma la decisión hoy tú. Es urgente. ¿Qué pasa cuando sufres un accidente? ¿No vas de inmediato al doctor? ¿No vas de inmediato al hospital a que te atiendan? Bueno, muchos no. Y por eso cuando llegan les dicen, ya no hay más que hacer. Pero si eres diligente, empiezas a sentirte mal, vas al doctor. ¿Qué pasa cuando ves que tu hijo está en peligro? ¿No acudimos inmediatamente a su rescate? No, bájate de ahí, te vas a caer, no te asomes por esa ventana, te va a ganar el peso de la cabeza y te puedes matar. No, mira, no hagas esto. Vamos a su rescate de inmediato. ¿O qué pasa si estás a punto de caer a un precipicio? Vuelves atrás, ¿verdad? Dices, no, se acabó el camino, tengo que salvaguardar mi vida. Pues así debemos de ver al pecado, como un grave peligro que necesita ser arreglado hoy y definitivamente, porque si no, morirás. Y ese problema solamente tiene un camino, solamente tiene una vía, solamente tiene una forma de ser arreglado. ¿Y sabes cómo es? A través del Evangelio, a través de su palabra. Ese Evangelio que es ofrecido a todos los pecadores, a esa pecadora que fui yo y que fue ofrecido para mí, a ese Evangelio que te ofrecieron a ti en algún momento. Levanten sus manos los que pueden decir, hubo un momento donde el Evangelio fue ofrecido a mi vida para libertad. A ver, levanten sus manos. ¿Qué? Bájenla. La mayoría, ¿verdad? La mayoría pudimos recibir ese Evangelio que nos ofrecieron como un favor de su gracia, de la gracia de Dios, como un gran regalo de su misericordia y de su amor divino. El Evangelio es la cura para la enfermedad del pecado. Es la única cura que hay. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando una persona va a pedir trabajo, se prepara con anticipación, ¿verdad? Estudia para su examen, prepara su mejor traje, perfecciona su currículum y espera ansiosamente a que se publique el día en que tiene que presentarse. Cuando por fin sale la publicación de Coca-Cola, de Bimbo, de la Chevrolet que dice solicito contadores, recepcionistas, ese día te llenas de felicidad y dices, hoy es el gran día. ¿Y qué hace esa persona? Corre y se pone su mejor traje, toma sus cosas y sale disparado a la oficina para llegar a tiempo al llamado. Pero si por alguna razón se retrasa y llega tarde a su cita, lo más seguro es que cuando llegue ya otra le ganó el puesto y él habrá perdido quizá la mejor oportunidad de su vida. Bueno, pues cuando Dios dijo, venid ahora, y que hoy nos los está diciendo, venid ahora, esto significa que el retraso a la respuesta que le vas a dar a Dios puede traer consecuencias graves, la pérdida eterna de tu alma. A eso se refirió el apóstol Pablo cuando escribió en 2 Corintios 6:2, ahora es el día de salvación. Dile al que está junto de ti, ahora es el día de salvación. ¿Sabes? Nada es tan importante como la salvación de tu alma. El pozole que dejaste cociéndose, o no sé, ¿aquí qué hacen? ¿Aquí hacen pozole o aquí qué hacen en la noche del 15 de septiembre? ¿Tortas ahogadas? A ver, alguien dígame, ¿qué hacen del 15 de septiembre? ¿No hacen nada? Ay, las invito a mi casa. Yo allá sí hago pozole, tostadas, unas ricas ensaladas. Bueno, nada
nada es tan importante como tu salvación. Nada. La salvación de tu alma es lo más importante. Después vemos que Dios le dijo a los israelitas, discutamos. ¿Por qué dijo esta palabra? Significa que el evangelio apela a la razón. El evangelio no es creer por creer. El evangelio no es cantar por cantar, ni llorar por llorar. El evangelio nos da la capacidad de razonar lo que estamos haciendo y decir si realmente está correcto o no. La palabra traducida como razón significa probar algo para demostrar lo que es correcto y verdadero. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que tienen, no sé, 6, 7, 8, 9 años, no comas tantos dulces porque se te van a picar los dientes, y que dicen, no es cierto. Lávate las manos antes de comer para que no te enfermes. Ay, no pasa nada. Acuéstate temprano para que crezcas. Acuéstate temprano para que en la escuela rindas más. ¿Sabes qué es lo que piensa este niño de tus palabras? No es cierto lo que me está diciendo. Todo lo que mi mamá me pide son tonterías. Son sus caprichos. Es una exageración. No es necesario todo lo que ella me dice. Pues muchas veces las personas así desprecian el evangelio y lo llaman exageración. Lo llaman, no creo que me pase a mí. Simplemente porque lo que dicen no es razonable, no entra en mi razonamiento. Pero cuando un pecador escucha con la reacción y examina lo que dice el evangelio, lo cree y lo abraza, descubrirá que la palabra de Dios es lo más lógico que puede existir en el mundo. Es lo más sensato que hemos escuchado en nuestra vida. Es el único libro donde encontraremos la verdad, el verdadero consejo, la verdadera guianza para toda nuestra vida. Cuando Dios le dijo a Israel, estemos a cuenta, ¿sabe de qué le hablaba? De que volverán a estar juntos. Por ejemplo, ¿qué consecuencia trae el adulterio? Divorcio, separación y división. ¿Qué consecuencia trae una traición? Dolor y separación. ¿Qué consecuencia trae nuestro pecado? ¿Sí sabes? Separación de Dios. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. El pecado ha separado al hombre de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Pero cuando Cristo vino a la tierra a morir por los pecados del hombre, nos reconciliamos con Dios. No necesitamos escondernos. Él quiere que te dejes de esconder, porque a donde te metas, ahí Dios te ve. Él quiere reconciliarse contigo. Así que mientras que el pecado nos aleja de Dios, el evangelio, su palabra, nos devuelve a Dios. Y debemos de darle gracias a Dios, porque nos dejó su palabra y porque esta palabra es verdad y la verdad nos hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das. Y ya devueltos a Dios, ¿qué pasa? Viene la limpieza de nuestros pecados por medio del mensaje del evangelio. Y eso fue lo que pasaron varios personajes de la Biblia. Después de haberse arrepentido de sus pecados, ellos volvieron a unirse a Dios y Dios con ellos. Él les perdonó y además de todo, les dio una nueva vida. Por ejemplo, perdonó el pecado de adulterio de David.
Perdonó el pecado de adulterio de esa mujer que estuvo a punto de morir apedreada por el pueblo. Perdonó el pecado de la prostituta, aquella mujer que lavó sus pies con sus lágrimas y sus cabellos. Perdonó el pecado de la apostasía de Pedro por haberle negado 3 veces. Y esos son graves pecados. ¿No te parece? ¿Y qué tan grave es tu pecado? Dios lo quiere, Dios lo puede perdonar. ¿Crees que Dios quiere seguir perdonando a pecadores? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Dios puede seguir perdonando a pecadores como a ellos? Isaías nos contesta esta pregunta, Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. Él va a limpiar todos los pecados, todos los pecados. Y los va a limpiar de una manera perfecta. Lo va a quitar por completo de tu vida. Porque dice, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, no es que los míos son negros, no importa. Aquí nos habla de los pecados más viles, los más sucios, los más asquerosos, los más horribles que te puedes imaginar que el hombre pueda cometer. El que te puedes imaginar. Pero ¿sabes? Hoy Dios te dice, yo los puedo limpiar. De rojo, de negro, el color que le quieras poner, hacer blancos como la nieve. Hoy en día se hacen muchos productos químicos especiales para quitar las manchas de la ropa, ¿verdad? Para las alfombras, para los pisos, cuando hay mucha grasa. Pero ¿sabes una cosa? No existe ningún químico, no existe ninguna vacuna, no existe ningún método o sustancia poderosa para poder quitar las manchas de tu pecado o del pecado del hombre. No lo hay, no lo hay. Pero ya leímos que dice, aunque nuestros pecados fueran como el rojo carmesí, si creemos en el Evangelio, van a ser blancos como la nieve. Y la nieve nos habla de pureza. Solo hay una forma de lavar para siempre nuestros pecados. ¿Y sabes cuál es? La sangre de Cristo Jesús. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y damos gracias a Dios. Gracias, Jesús, por haber derramado esa sangre en la cruz. Además, solo hay una manera para ser libres de la esclavitud del pecado, conociendo la verdad. Juan 8:32, yo se los leo y voy terminando. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad se refiere al conocimiento pleno del Evangelio de Cristo. Y solo hay una manera para ir al cielo. ¿Y sabes cómo es? Por medio de Cristo. No hay otra manera de ser libres, solo entregando nuestro corazón, solo entregándonos por completo a Él. Y damos gloria a Dios porque un día Jesús vino a darnos una verdadera libertad, una libertad eterna. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si estás en Jesús, estás en el camino. Si estás en el camino, estás en la verdad. Y si estás en la verdad, eso te traerá la vida y vida eterna. No es por medio del pastor, no es a través del sacerdote, no es a través de ningún hombre. Solamente es a través de Cristo.
No hay otra manera. La única fuente de libertad es Jesús y el único camino es Él. No hay otra forma, solamente es Jesús. Ahora sí vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Gracias a Dios que dio a su único Hijo. Gracias a Jesús que derramó su sangre en la cruz. Gracias porque por medio de ese sacrificio ahora nosotros podemos ser verdaderamente libres. Y gracias a Jesús es que podemos disfrutar de esa libertad. Y yo te quiero preguntar, ¿quisieras que hoy fueran lavados tus pecados con la sangre de Jesucristo? ¿Quisieras conocer la verdad para que seas verdaderamente libre? ¿Quisieras ir al cielo y estar ahí por la eternidad? ¿Quieres estas bendiciones? Pero reconoces que tu vida y que tu pecado te ha apartado de Dios. Debes de reconocer y tomar hoy una decisión. Y esa decisión es que debes de rendir tu vida y tu corazón a Cristo por completo. Y si tú hoy dices, yo quiero tomar hoy esa decisión, yo te invito a que te pongas de pie, por favor. Mujer, varón, la invitación es para todos. Y que digan, yo quiero hoy rendir mi vida y mi corazón a Cristo. Que no te dé pena, ¿sabes por qué? Porque un día yo fui la que me puse de pie. Un día los que están sentados ya se pusieron de pie. Ahora les invito a que pasen aquí adelante, por favor. Los que están en su lugar, cierren sus ojos. Empiecen a orar. Empiecen a orar, no se distraigan. No se distraigan porque seguramente algunos se quedaron sentados. Y seguramente alguna vez tú pasaste a hacer esa oración, pero sigues siendo esclavo del pecado. Sigues muerto en tus delitos. Y quizá tu vergüenza no te permite poner de pie. Ahí en tu lugar empieza a orar. Ay, Dios te va a escuchar. Dice su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no desprecia jamás. Todas las que están aquí en la parte de enfrente, gracias por venir. Pero sobre todo, gracias por darle una respuesta a Dios. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día que Dios quiere traer libertad a tu vida. Quizá hoy estás como esa niña en un pantano, diciendo, no puedo más, auxilio, me estoy muriendo en el dolor, me estoy muriendo en la esclavitud de un vicio, me estoy muriendo en la amargura, en la falta de perdón. Soy una mujer que está llena de amargura porque no he podido perdonar. Pero hoy el Señor quiere hacerte libre de esas cadenas que te han atado. Vamos a orar. Las que estén aquí enfrente, vamos a hacer una oración. Esta oración yo se las pido que lo hagan de todo su corazón. Una oración de fe, reconociendo su pecado delante de Dios. Sigan conmigo la oración. Bendito Dios y Padre amado. En este momento reconocemos que mi pecado me ha apartado de ti. Reconozco, Señor, que si hoy tú me hablaras, me iría al infierno. Reconozco, Señor, que si en este momento yo muriera, tendría una muerte eterna. Pero por eso hoy vengo delante de ti a pedirte perdón. Perdóname, Señor.
perdóname, perdona mi pecado, lávalo con tu sangre preciosa, y que este pecado que es rojo como el carmesí pueda volverse blanco como la nieve. Yo creo, Señor, en tu perdón, y hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Hoy te entrego mi vida para que tú la gobiernes. Hoy te entrego mi vida para que tú seas el que la gobierne y seas mi Señor. Mi corazón para que te entrones en él. Este corazón que ahora te pertenece a ti. Señor, yo creo por fe que puedo ser salva. Señor, yo creo que por la sangre de tu Hijo derramada en la cruz, hoy soy limpia de pecado. Y también creo que a partir de hoy yo tengo acceso directo al Padre. Gracias por tu amor y por tu perdón, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a seguir orando todos y decirle: gracias, Señor. Gracias por la libertad que tenemos en ti. Muchas gracias te damos porque solo en ti hemos encontrado esa libertad. Muchas gracias te damos, Señor, porque si no fuera por ti seguiríamos siendo esclavos de este mundo lleno de pecado. Muchas gracias te damos, papá. Gracias porque en ti tenemos una verdadera libertad. Gracias, Señor, porque en ti, porque en tu Hijo Jesús tenemos este perdón y esta libertad. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, y te decimos que en gratitud te amamos. En gratitud te vamos a servir. En gratitud te vamos a buscar todos los días. Y en gratitud te reconocemos como nuestro Señor. Gracias, papito. Muchas gracias te damos. Gracias porque a través de tu palabra somos libres. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tenemos el consejo. Muchas gracias, Padre, porque a través de tu luz que nos alumbra somos libres del engaño de Satanás. Somos libres de las mentiras del enemigo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Y ahora sí, vamos a gritar: ¡Viva Cristo! Amén. Vamos a dar ese grito de libertad, de felicidad, de gozo, de júbilo, porque solamente a través de Él podemos ser libres. Y sin pena y sin vergüenza, porque en Él tenemos la libertad. Y vamos a decirle: gracias, Señor, y ¡viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva el Rey de Reyes! ¡Viva el Señor de Señores! ¡Viva Cristo! Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.